Solo para hacer un recuento, algo rápido, y ustedes también participen. Viscosidad. Hemos visto algo muy importante que es las propiedades físico-químicas, y dentro de ellas una de las más importantes que habíamos dicho era la viscosidad. Muy bien. ¿Sí? ¿Y qué habíamos hablado de la viscosidad? ¿Quién me dice? ¿Quién me puede decir qué habíamos visto sobre el tema de viscosidad? ¿Alguien me puede comentar? A ver. Acerca del fluido newtoniano. Habíamos visto los fluidos, muy bien, vamos a ponerlo aquí. Habíamos visto fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos, ¿no? Fluidos no newtonianos. ¿Y qué decíamos de los fluidos newtonianos? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice qué habíamos visto de los fluidos newtonianos? Que su pendiente en la gráfica era lineal. Era lineal. ¿Eso qué quiere decir? Físicamente, porque siempre es importante llegar a entender la parte física, ¿no? Hasta ahí. Muy bien. Le agradezco a la señorita que su pendiente, su curva era lineal, pero era la curva de dos variables. ¿Quién me dice esas variables? ¿Cuáles eran? La tensión cortante y la velocidad de deformación. Ajá, correcto, que la tensión cortante es proporcional a la velocidad de deformación, ¿no es cierto? Teníamos esta curva, esfuerzo cortante y velocidad de deformación. Muy bien, correcto. Y esto nos daba una curva que pasaba por el origen, pero esta pendiente, ¿quién me dice qué cosa era? La viscosidad. La viscosidad dinámica. La viscosidad dinámica. Entonces teníamos una ecuación, ¿recuerdan? Sí, profesor. No la voy a decir, solamente ustedes participen, es muy bueno que ustedes participen mientras yo voy poniendo tinta aquí porque veo que ya no tiene. ¿Ok? ¿Quién me dice? Era, profesor, la tensión cortante es igual a la viscosidad dinámica por la velocidad de deformación. Muy bien, muy bien. Qué bueno que están participando hoy día bastante bien. Se ve que han leído. Muy bien, correcto. Que la tensión cortante, el tau, es proporcional a la viscosidad dinámica y a la velocidad de deformación. ¿Cierto? Correcto, muy bien. Creo que algunos de sus compañeros a veces llaman, solo un minuto, decides algunos de sus compañeros, porque a veces llaman que no están pudiendo ingresar. ¿Aló? Ah, hermanita, ¿cómo está? Buenas. Ah, ya, hermanita. Estamos bien todos. Hermanita, ¿le devuelvo la llamada? Estoy en clase. ¿Ya? ¿Ya? Ya, le devuelvo la llamada. Gracias, ¿no? Muy bien. Entonces decíamos que el esfuerzo cortante es proporcional a la viscosidad dinámica y al esfuerzo de deformación, a la velocidad de deformación. Muy bien. Pero ¿qué había? Disculpen, habían otros fluidos, ¿no? Que no se comportaban como los fluidos newtonianos. ¿Recuerdan alguno de ellos? El dilatante. Los dilatantes, ¿no es cierto? Teníamos algunos cuyas curvas ya no eran así, sino eran de esta manera, ¿no es cierto? Teníamos los pseudoplásticos, los dilatantes, los plásticos Bingham, cuyo esfuerzo cortante no era exactamente en forma lineal, sino en forma curva, o de repente como el plástico Bingham, que es el que está arriba, que iba un poquito más adelante, ¿no es cierto? Hoy día vamos a practicar sobre estos jóvenes. Muy bien. Ahora, el esfuerzo cortante, hay un detalle importante aquí. El esfuerzo cortante está relacionado. ¿Quién me dice qué es el esfuerzo cortante? El esfuerzo cortante está relacionando dos variables. ¿Quién me dice? A ver. Fuerza y área. Fuerza y área. Muy bien. Qué bueno. Me siento muy contento de que todo lo que estoy preguntando, fuerza entre área. Entonces, muchas veces aquí,
cuando yo quiero resolver problemas en la parte de fluidos, del primer capítulo, yo busco esto, la fuerza, muchas veces. Porque la fuerza nos permite, por ejemplo, a través de la fuerza, yo puedo saber la cantidad de energía que necesito en un determinado sistema. Entonces, se utiliza mucho para calcular la fuerza. Si yo despejo el área, multiplicando al otro miembro, me queda que la fuerza es igual al área por todo lo que está aquí. ¿Ok? Hoy día vamos a ver ejercicios sobre eso. ¿Sí, chicos? Entonces, la práctica de hoy, les voy a mostrar los ejercicios que vamos a resolver hoy día, los ejercicios resueltos en clase. ¿Ok? Entonces, voy a compartir mi pantalla y vamos a ver algunos ejercicios fluidos, semana 1. Ya tengo todo el material aquí. Ejercicios resueltos. Aquí están. Muy bien. Me avisan, por favor, si ustedes pueden visualizar mi pantalla. Siempre cuando yo les pida una respuesta de retorno, por favor, me dan retorno. Sí se aprecia, ¿no? ¿Se aprecia bien ahí el ejercicio número 1? Sí, profesor. Perfecto. Dice lo siguiente, miren, ve. Tenemos, dice, un eje de 25 milímetros de diámetro, es empujado a través de un cojinete cilíndrico, como se muestra en la figura. Es este de aquí. Es un rodamiento. No sé si algunos habrán visto un rodamiento. Si no lo muestro aquí no hay problema. En ese rodamiento tenemos un eje que va ingresando y saliendo axialmente. Hay algunos que van girando, como el segundo ejercicio. El segundo ejercicio vamos a ver un eje que gira. Pero el primero es un movimiento axial, hacia adelante y hacia atrás, ¿ok? Entonces dice lo siguiente, el lubricante que llena la separación entre el eje y el cojinete es de 0.3 milímetros, ¿sí? Entre el eje y el cojinete no tiene un aceite, dice, entre el eje y el cojinete hay un aceite lubricante, no se aprecia muy bien aquí, pero es un aceite con una viscosidad cinemática, ojo, de 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por segundo. Y una densidad relativa de 0.91. ¿Sí? Determine la fuerza F requerida, la fuerza F aquí, para empujar el eje y se mueva a una velocidad de 3 metros por segundo. O sea, el eje se mueve hacia adelante y hacia atrás con 3 metros por segundo. Suponer que la distribución de velocidad en la separación es lineal. Ojo, que la distribución de velocidad vamos a asumir que es lineal. Eso es lo que hemos visto justamente en la deducción. El ancho del cojinete es 5 centímetros. Esto mide 5 centímetros. Me imagino que algunos no conocen, porque el día de ayer algunos alumnos me decían que no conocían un cojinete. Entonces voy a dejar de convertirse un minuto aquí y voy a poner aquí un cojinete, una imagen de un rodamiento. El rodamiento creo que lo conocen más fácil como rodamiento en imágenes, y aquí lo tenemos, miren, ¿ven? Ahora sí voy a compartir mi pantalla. ¿Lo pueden ver ahí? ¿Sí? A ver todos, díganme si lo pueden ver. Sí. ¿Ya han visto este elemento, este pequeño dispositivo? Permite que los ejes, si yo le pongo un eje aquí, entonces el eje no friccione mucho. Se le pone un aceite lubricante aquí, miren, en la parte central, y el eje va a moverse suavemente, ¿no? Cosa que no podría hacer si no es un rodamiento. O también, muchas veces también se usa para giro, por ejemplo, ¿no? Para todos los elementos que están girando. Por ejemplo, un ventilador. Ustedes tienen ventilador en casa, ¿no es cierto? ¿Él qué hace? Él gira. Y al estar girando, pero para que él pueda girar, tiene que tener un rodamiento en el centro, un rodamiento y en el centro un eje que va a girar. ¿Sí se entendió, no? Entonces ese detalle del rodamiento y el eje, o algunos le llaman también cojinete. ¿Sí se entendió? A ver, déjame retorno. Perfecto. Muy bien. Si se ha entendido, entonces van a poder entender la parte física del... Entonces, como le decía, en ese rodamiento, ¿no? En ese rodamiento, que es el que tenemos aquí, vamos a tener un eje que se está moviendo hacia adelante y hacia atrás, en el primer ejercicio. Y va a moverse con una velocidad de 3 metros por segundo y nos piden hallar la fuerza, porque entre el rodamiento y el cojinete, siempre como es bien pequeñito la película, de unos milímetros a veces,
Entonces, permite, pero como es lubricante, permite que vaya y baje suavemente. ¿Sí? Ahí va a haber una distribución de velocidad, como la que vamos a mostrar en la figura. ¿Hasta ahí todo claro con ese ejercicio? Sí, profesor. Muy bien, entonces, perfecto. Entonces yo voy ahora sí a utilizar la pizarra, ¿ok? Vamos a utilizar la pizarra y voy a resolver ese ejercicio. Entonces, primero lo que voy a hacer es copiar los datos, ¿no? Como siempre se debe hacer, y la pregunta, ¿no? Tener bien clara cuál es mi pregunta. Y luego empezar a resolver el ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer el dibujo, ¿ok? Entonces nos dice que tenemos aquí un rodamiento. Tenemos el rodamiento, tenemos el eje. Sí, tenemos el eje. Aquí nos dice que tiene una distancia, ¿sí? Entre esa distancia. A ver si se acuerdan lo que he dicho. ¿Cuánto es esta distancia? ¿Quién me dice? 5 centímetros. 5 centímetros. No se ve bien. Aquí tenemos que esto mide 5 centímetros. Muy bien. ¿Qué más me dicen? Que aquí tengo un aceite lubricante. O sea, aquí este es el eje. Este es el eje. Este es el rodamiento. Rodamiento. Sí, tiene varios nombres, ¿no? Entonces, aquí, miren, ve, aquí hay un lubricante, aquí, ve, aquí hay un lubricante. Lubricante. ¿Ok? Hay un lubricante que permite que esto se mueva con suavidad. Vamos a ver los datos, ¿sí? Los datos, o sea, las preguntas, ¿ok? Y los datos me dicen que son los siguientes. Nos dicen que el diámetro, ojo, el diámetro de este eje es 25 milímetros. ¿Sí? ¿Qué más me dicen? Me dicen que el espesor, voy a llamarle a esto la holgura, es una holgura que le voy a llamar E, ¿ya? La letra E. Esta holgura es de 0.3 milímetros. Miren, bien pequeñito. Y como es bien pequeñito, se puede asumir justamente que la distribución de velocidad es lineal. ¿Qué más? ¿Qué otro dato me han dado? Miren, vamos a mirarlo aquí, observen. Ya voy a compartir mi pantalla. Ay, caramba. No sé qué dice aquí. Aquí lo tenemos. ¿Qué otro dato me dan? Me dicen que la holgura era 0.3 milímetros, el diámetro era 25 del eje, la viscosidad, ¿cuánto era la viscosidad? Cinemática, ojo, que hay dos viscosidades. Viscosidad cinemática es 8 por 10 a la menos 4. 8 por 10 a la menos 4 metro cuadrado por segundo. ¿Qué otro dato tengo? ¿Tengo otro dato? Sí, ¿no es cierto? La densidad relativa, también lo dice ahí, densidad relativa. A ver, vayan leyendo y vayan diciéndome qué otros datos tenemos ahí. Densidad relativa, 0.91, ¿sí? ¿Qué más me dice? La velocidad era 3 metros, velocidad igual a 3 metros por segundo. Y me piden hallar, ¿qué me piden hallar? Siempre busco mi pregunta, expresarla claramente para tener bien claro lo que voy a resolver. Me piden la fuerza F. ¿Y cuál es la fuerza F? Esta fuerza que le estoy aplicando aquí, fuerza F para que él se mueva con una velocidad de 3 metros por segundo. Me piden hallar la fuerza F cuando la velocidad es igual a 3 metros por segundo. ¿Sí? Él se mueve con una velocidad de 3 metros por segundo. Entonces me da una velocidad de 3 metros por segundo. ¿Sí se entiende el ejercicio ahora sí? ¿Está claro? A ver, díganme si lo entienden. Chicos, ¿están escuchándome?
Sí, profesor. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a hacer lo siguiente. Me piden hallar la fuerza F. Ojo, fuerza F. Profesor, yo me acuerdo que la fuerza F siempre está relacionada con el esfuerzo. Y la ecuación del esfuerzo es cual la que hemos visto hace ratito, la ecuación de Newton, que me dice que el esfuerzo cortante, ¿sí? El esfuerzo cortante es igual a la fuerza entre área y esto es igual a la vez a la viscosidad por la derivada de velocidad por la derivada de ¿quién? De Y. Ah, profesor, entonces voy a necesitar hacer el perfil de velocidades, pero en este grafiquito chiquito no voy a poder, entonces voy a hacerlo más grande. Correcto. Vamos a hacer el gráfico. Si yo veo aquí, el perfil de velocidades va a ser así, miren. No se va a ver ahí apreciablemente, pero este mismo perfil lo voy a hacer más grande aquí abajo. ¿Ok? Voy a hacer la mitad solamente para poder verlo. ¿Sí? Y aquí tengo el eje. ¿Ok? Solamente la primera mitad, porque es lo mismo arriba y abajo, o sea, todo el eje, las partes lateral del eje está expuesto al fluido. Este es un corte. Aquí lo voy a ampliar. ¿Están de acuerdo que esto de aquí es un corte, habiéndolo cortado por la mitad del eje? Aquí lo estoy ampliando, ¿sí? Entonces, miren, ve, como el eje se mueve con una velocidad de ¿cuánto? El eje se mueve con una velocidad de 3 metros por segundo, es la velocidad de el eje. Presten mucha atención, el eje arrastra el fluido que está, justo la partícula que está en contacto con el eje se desplaza con la misma velocidad. Porque aquí hay una característica muy interesante en fluidos, que dice lo siguiente: todo fluido que está directamente en contacto, o sea, la partícula que está en contacto con el fluido, con el sólido, adquiere la velocidad del sólido. Ah, profesor, o sea que mire, la partícula que está aquí abajo, una partícula que está aquí abajo en la pared, justo tocando la pared del eje, tiene la misma velocidad que el eje. Sí, entonces tiene la velocidad v aquí, ¿correcto? La velocidad v. Y la partícula que está aquí arriba, en contacto aquí arriba, con el rodamiento, no tiene velocidad porque el rodamiento está estático, correcto. Entonces, aquí tenemos un perfil lineal y además nos dice que, de los datos, que hay un perfil de velocidad lineal. ¿Qué quiere decir? Que es una línea recta. Entonces, aquí, recordemos, aquí la velocidad u es 0 y aquí la velocidad u es v. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo necesito porque cuando use el d de u, d de v, necesito hacer el gradiente. ¿Hasta ahí todo claro? Dígame si hasta ahí todo claro. ¿No se ve? A ver, chicos, tampoco tienen, si de repente también tienen esa dificultad. Sí, se ve borroso, profesor. Se ve borroso. Poco. Puede ser que la señal esté fallando en todo caso. Pero vamos a ver, voy a intentar mejorar un poquito la señal, porque el día de ayer no hemos tenido problema para nada con he usado la misma máquina, aquí está mi espacio, el que siempre trabajo, y no ha habido ningún problema. Voy a ver si le doy alta definición, ¿ya? Solo un minuto, ¿ya? Configuración de video. Voy a darle alta definición HD. Y ahora vamos a decirme cómo lo van a ver ahora. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo están viendo? ¿Igual o ha mejorado? Sí, ha mejorado. Díganme, jóvenes. Sí, parece que ha mejorado. Sí, ha mejorado. ¿Sí? Pero sí se llega a ver lo que estoy aquí mostrando. ¿Se aprecia lo que está en la pizarra? ¿Todo lo que está en la pizarra? Angie me estaba levantando la mano. ¿No se aprecia? Se ve borroso, wow. Y ahora, ¿qué hacemos? Porque ayer sí, tranquilamente hemos trabajado, no han tenido ningún inconveniente sus compañeros. Vamos a ver cómo mejoramos, pero no puedo mejorar ya el tema
el tema de la imagen, porque acá en mi internet todos tienen el mismo problema. A ver, chicos. ¿Cómo hacemos? Todos tienen el mismo problema. A ver, por favor, ¿siguen con el problema? ¿Se sigue viendo borroso o ya pasó? Porque a veces es por ratos también, ¿ah? Eso me ha pasado anteriormente en otros cursos, en que a veces se va, o sea, la señal no es tan buena y comienza a afectar la imagen o el sonido. Pero después pasa, ¿no? Y de ahí queda normal. Profesor, sí se ve un poco borroso de ratos, pero de todas maneras se llega a apreciar lo que está escribiendo. Ahorita, Sí. Angie, ¿cómo lo ves tú? Porque no solamente depende de mi máquina, depende también la de ustedes. Entonces quiero ver si todos van a poder apreciar bien la explicación. Señorita Angie, ¿sigue teniendo el mismo problema? Ya. A ver, vamos a ver entonces cómo hacemos para poder arreglar esto. Porque ahí sí es un problema que se vea Bueno, yo borroso, puedo ¿no? hacer un poco más grande su letra, un poquito. Ya. Vamos a hacer más grande, entonces vamos a hacerlo más grande todo. ¿Ya? Voy a borrar entonces y voy a volver a hacerlo, pero más grande. ¿Estamos de acuerdo? Claro, profesor. Las letras ahí la ven porque sí son grandes, ¿ah? Para mí, ayer usaba letras más pequeñas hoy, pero de todos modos, ya vamos a intentar resolverlo nuevamente esto. Voy a hacerlo más grande, ¿ya? A ver. Vamos a empezar nuevamente de cero. Entonces decíamos que teníamos un eje y un rodamiento, ¿sí? Les estaba comentando que aquí el eje se estaba desplazando hacia adelante y hacia atrás con una velocidad de ¿cuánto? Con una velocidad de 3 metros por segundo y teníamos que, aquí le aplicábamos una fuerza. Entonces esta es una fuerza F y esta es una velocidad que se está desplazando. ¿Sí? Este era el rodamiento. ¿Y esto mide cuánto? A ver, ¿quién me dice cuánto mide esta parte aquí? 5 centímetros. 5 centímetros, ¿correcto? Esto medía 5 centímetros, ¿ok? También teníamos que había un espacio entre el rodamiento y el eje. ¿Recuerdan esto? ¿Y cuánto esta era? Era una holgura E que era 0.3 milímetros, ¿no? Que lo vamos a poner en los datos. Hasta ahí todo claro se ve, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a poner los datos. Los datos. Primero, el primer dato, decíamos que el diámetro, nos habían dado el diámetro, que era ¿cuánto? El diámetro era 1 pulgada, y al ser 1 pulgada serían 25 milímetros, ¿sí? El diámetro. También nos daba esta holgura. La holgura E era de ¿cuánto? 0.3 milímetros. ¿Qué otro dato me daban? La viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática me decía que era ¿cuánto? 8 por 10 a la menos 8 por 10 a la menos 4 metro cuadrado por segundo. También me daban como dato la densidad relativa. La densidad relativa que era 0.91, ¿ok? Y también era dato la velocidad, que era ¿cuánto? La velocidad que era 3 metros por segundo. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era ¿cuánto? Nos pedía hallar cuánto o cuál variable, la fuerza. Esa era mi pregunta. ¿Ok?
¿Hasta ahí se entiende todo? Chicos, Angie, ¿cómo vas? ¿Se entendió lo que acabo de explicar? A ver, denme retorno. Sí, profesor. ¿Sí? Excelente, muy bien. Entonces les decía que para yo poder, entonces miren chicos, todo ejercicio yo parto de mi pregunta. ¿Cuál es mi pregunta? La fuerza. De ahí parto. Si yo me enfoco en la pregunta, en la variable que yo quiero determinar, que es la fuerza, digo, ¿en qué ecuación yo tengo a esta variable? ¿Y cómo lo puedo calcular? Ah, muy bien, con la ecuación de viscosidad de Newton, ¿no es cierto, chicos? Entonces yo decía, porque la fuerza está relacionada con el esfuerzo cortante. Recordamos que esfuerzo cortante es fuerza sobre área, hace ratito lo hemos dicho. Entonces yo voy a utilizar esta ecuación, mire, el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad por el gradiente de la deformación. Ustedes estaban usando, ustedes han usado la variable, la letra U, ¿no? U minúscula. Esta es la viscosidad, ojo. ¿Ok? Pero hay un detalle. El esfuerzo cortante, ¿a qué es igual? ¿Quién me dice? Fuerza sobre área. Es fuerza sobre área. Yo podría decir entonces que la fuerza entre el área es igual a la viscosidad dinámica por el gradiente de la velocidad con respecto a Y, que vendría a ser la tasa o la velocidad de la información. Muy bien, entonces yo voy a despejar, miren, ve la fuerza, que es lo que yo busco. ¿Se dan cuenta? Yo ya voy directamente a la variable que quiero despejar. Y yo digo que la fuerza entonces será igual a ¿quién? Al área por la viscosidad. Igual, ¿no? Área por la viscosidad por el gradiente ¿no? de U con respecto a Y, que viene a ser la velocidad de formación. Ahora sí, profesor, míreme, ya tengo la ecuación. Entonces, lo único que voy a hacer ahora es dedicarme, ¿sí?, a obtener cada una de las variables que necesito en esta ecuación, que es el área, la viscosidad dinámica y el gradiente de deformación. ¿Se entendió ahí? Pero hay un detalle, ¿ya? Para poder hacer de nuevo, voy a ir resolviendo cada uno de ellos. Entonces, vamos por el área, por el primero. El área no lo tengo, pero lo puedo calcular, porque tengo las dimensiones. ¿Qué área voy a utilizar del cilindro? ¿El área transversal o el área lateral? ¿Quién me dice? A ver, chicos. El área transversal. A ver, ¿o todos opinan lo mismo? ¿El área transversal o la lateral? No, porque el fluido está aquí, ¿ve? El fluido está en contacto con la parte lateral. El área transversal es esta. El área lateral es esta, ¿ve? ¿Estamos de acuerdo? Ahí está el fluido, la parte superficial lateral, que son estos puntos, ¿ve? Donde yo estoy poniendo los puntos, ¿ve? Ese es el lateral. Y ahí está el fluido, ¿no es cierto? Claro, ¿Estamos profesor. de acuerdo? Entonces sería, ¿y el área lateral de un cilindro es quién? Es pi por diámetro por longitud, si recuerdan. Entonces el área lateral va a ser igual a ¿quién? Al valor de pi por el diámetro. ¿Cuánto es el diámetro? 25 milímetros. Pero 25 milímetros es 25 por 10 a la menos 3. O sea, 0.00, serían 0. Disculpe. 0.025, ¿no? 1, 2, 3, ahí está. Metros. Por la longitud, que es 5 centímetros. Que 5 centímetros vendría a ser 0.05 metros. Y esto me va a dar un área ¿de cuánto? Me va a dar un área, si yo multiplico eso, 3.927 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. 3.927 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ya tengo el área. Profesor, mire qué facilito, ya he resuelto la primera variable que necesito ahí. Ahora la viscosidad dinámica. Les pregunto, ¿tengo la viscosidad dinámica? ¿Quién dice? ¿La tengo o no la tengo? No, viscosidad cinemática. Tengo la cinemática. Entonces, pero de ahí la puedo despejar, ¿no es cierto? Porque las dos están relacionadas. ¿Recuerdan en la clase que hicimos el día de ayer cómo se relacionan las dos viscosidades? ¿Alguien, si se acuerda, me lo puede decir? La densidad.
con la densidad. Muy bien, señorita. Entonces tengo que la viscosidad cinemática es la viscosidad dinámica entre la densidad. De aquí, si yo despejo yo voy a tener así, ¿no es cierto? Voy a tener que la viscosidad dinámica, si esto pasa a multiplicar, es igual a la densidad por la viscosidad cinemática. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero hay un detalle. Si se dan cuenta, la densidad, la viscosidad cinemática es dato, que yo lo tengo aquí. Pero la densidad lo tengo. ¿De dónde saco la densidad? De la densidad relativa, profesor. De la densidad relativa, muy bien. A ver, hay un detalle aquí. La densidad relativa ya hemos dicho que es lo mismo que gravedad específica. Y recuerdan que si a mí me dan la densidad relativa, lo multiplico por 1000, que es la densidad del agua, y me queda la densidad del fluido, ¿no es cierto? Entonces, la densidad relativa me dice que es 0.91. Lo hicimos mentalmente ayer en clase. Si la densidad relativa es 0.91, multiplico por 1000 y ya tengo la densidad del fluido. 0.91 por 1000 serían ¿cuánto? 910. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, profesor. ¿Todo claro? Entonces yo tengo que es 910, ¿qué? Kilogramos por metro cúbico. Esa sería la densidad del fluido. Ah, profesor, entonces ya la tenemos indirectamente, claro, de aquí, ¿ve? Sí, muy bien. Entonces vamos a calcularlo y vamos a decir que U va a ser igual a la densidad, 910 kilogramos por metro cúbico, todo esto multiplicado por la viscosidad cinemática, 8 por 10 a la menos 4, 8 por 10 a la menos 4 metro cuadrado por segundo, ¿correcto? Y esto me va a dar que la viscosidad, disculpen aquí, la viscosidad dinámica va a ser igual. Multiplicando esos dos valores, me va a quedar 0.728. 0.728 kilogramos por metro por segundo. ¿Ok? 0.728 kilogramos por metro por segundo. Esa sería mi viscosidad dinámica. ¿Por qué kilogramo por metro cúbico? Abajo hay metro cúbico y arriba hay metro cuadrado. Si se elimina, me queda un metro abajo. El segundo que está aquí abajo y el kilogramo arriba. ¿Ok? Es tema de unidades. Hasta ahí todo claro, chicos. Denme retorno. Por favor. Hasta ahí todo claro. Entonces ya tengo la área y la viscosidad. ¿Qué me falta? Me falta el gradiente de velocidad. Delta de U entre delta de Y. Presten mucha atención que esta es la parte más interesante. Esa es una de las partes centrales del ejercicio. Entonces tengo que ver el gradiente de velocidades. Ojo que me han dicho que la distribución de velocidad es lineal, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Entonces yo estaba explicando aquí que como el fluido es arrastrado, el fluido que está directamente en contacto con el eje es arrastrado, adquiere la misma velocidad del fluido, del eje, disculpen. Si el eje se está moviendo con velocidad v, aquí el fluido que está directamente en contacto con el eje también tiene velocidad v. ¿Ok? ¿Y qué más he dicho? He dicho que el fluido que está en contacto con el rodamiento está estático. Entonces aquí tendré un perfil de velocidades desde cero, ojo. Ahí tengo mi perfil de velocidades. Sí se observa, ¿no es cierto? Chicos, denme retorno porque necesito saber si están entendiendo. ¿Me escuchan? Sí, profesor. ¿Está todo claro? Ah, dígame, sí, profesor, lo estamos entendiendo. Entonces yo voy a hacer, aquí lo puedo poner mi eje coordenado para que ustedes lo vean. Aquí va a ser Y y aquí va a ser X. El X no me interesa dónde lo pongo, el Y sí, porque el Y va para abajo y ahí puedo hacer mi gradiente. El gradiente de velocidad, escuchen ahí, el gradiente de velocidad que necesito aquí, U, o sea, aquí U, disculpen, la variable U toma el valor de B, que es un valor constante, y aquí U toma el valor de 0, ¿sí? Aquí Y toma el valor de 0, aquí en este punto, porque aquí es el eje coordenado, y aquí toma el valor de E. ¿Entendieron eso? Porque lo voy a hacer al otro lado. Entonces, delta de U, delta de Y va a ser ¿quién? Como esta es una distribución lineal, es una línea recta,
y en una línea recta la pendiente siempre es constante, entonces la derivada se convierte tranquilamente en lo mismo que decir el gradiente, ¿sí? El incremento. Entonces vamos a tenerlo así, miren, presten mucha atención. Entonces voy a tener así, ¿ve? F es igual a la viscosidad al área, lo hemos puesto primero el área aquí, al área por la viscosidad por la derivada de U con respecto de Y. ¿Estamos de acuerdo? Pero como estamos en una línea recta, pendiente recta, esto se transforma en incremento, es lo mismo, porque la pendiente de U de Y es de la pendiente, y como la pendiente es constante, es el incremento. Es matemática, ¿sí recuerdan, no? Delta de U, delta de Y. ¿Correcto? Miren, observen, F va a ser igual a por la viscosidad por delta. ¿Cuál es el incremento de U aquí? Si se acuerdan, yo me acuerdo que era B menos 0 sobre E menos 0. ¿Estamos de acuerdo? Y al final, ¿quién me queda? Solamente B sobre E. La fuerza es el área por la viscosidad por la velocidad entre E. Eso es lo que me queda. ¿Sí? Al final. ¿Se entendió eso, chicos? Ahora sí solamente voy a reemplazar, porque este ya lo tengo y lo tengo. ¿Ok? ¿Todos están de acuerdo conmigo con eso? Entonces, vamos a calcular la fuerza F, vamos a decir que es el área. El área ya lo teníamos, 3.927 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. La viscosidad también la habíamos calculado, que era ¿cuánto? 0.728 kilogramos por metro por segundo por la velocidad. ¿Cuánto era la velocidad? A ver, díganme, ¿recuerdan? Yo ya me olvidé. ¿Cuánto era la velocidad? 3 metros por segundo. Y la holgura E era 0.3 milímetros, ¿no es cierto? 0.3, entonces por 10 a la menos 3 metros, porque 1 milímetro es 10 a la menos 3 metros, y ahí lo tenemos todo. Operando nos tendría que dar un valor de 28.59 newtons. Newtons, ¿por qué? Porque, por ejemplo, aquí tengo metro cuadrado y metro arriba, metro por segundo aquí, metro y metro se eliminan, ¿sí? Kilogramo por metro sobre segundo, por un metro aquí, miren, aquí tengo un metro. Este metro con este metro se eliminan, me queda un metro aquí y aquí un metro cuadrado. Elimino los metros, voy a eliminar, a ver, fácil. Este con este se eliminan, ¿sí? Este con 1 y me queda un metro arriba y me queda entonces kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Este segundo con este segundo cuadrado, que es newton. Ahí lo tenemos, ¿ok? Entonces la respuesta es que la fuerza es igual a 28.59 newtons. ¿Se entendió el ejercicio, chicos? Pregunto si entendieron el ejercicio, ¿quedó claro? Denme retorno, o quieren que lo explique de nuevo, también no hay problema. A ver, les pediría... ¿Podría volver a explicar esa parte? Ya, lo voy a volver a explicar. ¿Todo o una parte quiere que explique? La última parte, profesor. A la última parte. Bueno, Profesor, habíamos dicho que... ¿podría empezar desde el gráfico anterior? Desde el gráfico anterior. Sí, por favor. ¿Qué parte? Seguro que es el gradiente. Ah, ajá. ¿Los gradientes? Desde ahí. Ya. Y aquí lo vamos a ver. Aquí dice derivada de U, derivada de Y. Ahora, pero la derivada, ¿qué cosa es? La derivada me dice la pendiente en cada punto, pero cuando es una línea recta, ¿cuál es la pendiente de la recta? Es el elemento, porque siempre es constante, la recta. Entonces, cuando yo tengo una recta, yo puedo tomar dos puntitos cercanos, dos puntos lejos. ¿Por qué? Porque la pendiente es la misma en la recta.
Lo que en una curva ya no es así. Entonces, este delta de U, esta derivada de U de Y, ¿en qué se ha convertido? En delta de U sobre delta de Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendió ese paso de aquí a aquí? Eso creo que deberían saberlo por matemáticas, ¿no es cierto? ¿Está claro ahí? Sí, profesor. Muy bien. Entonces aquí, el delta. ¿Cuál es el delta? Es el incremento. Aquí, en Y igual a E, en Y igual a E, en Y igual a E, U toma el valor de B. Entonces, el delta va a ser B menos la U. ¿Qué valor toma en Y vale cuando Y vale 0? Aquí es el eje coordenado. ¿Ve? ¿Cuánto toma U? Aquí en el rodamiento. Disculpen, en el rodamiento, en la pared de rodamiento, que este no se mueve, el que se mueve es este, el eje. 0. Ah, profesor. ¿Y cuánto toma Y aquí? Cuando Y vale E, aquí Y varía como de E primero hasta 0. Aquí primero Y vale E y luego Y vale 0. Entonces E menos 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí le entendió ahora eso? Sí, profesor, gracias. Eso es creo que lo que estaba faltando, ¿no? Ya, muy bien. Eso ahora se convirtió entonces, la fuerza es el área por la viscosidad, y esto es lo que hemos hecho ahorita. ¿Ve? Entonces me queda B sobre E, y ahora solamente reemplazar. Este valor ya lo tengo, lo reemplazo y me queda esta fuerza. ¿Ok? ¿Quedó claro ahora sí? Sí. Gracias, profesor. Ya, muy bien. Entonces voy a ponerlo ahí para que ustedes lo copien, ¿ya? A ver, se lo pongo ahí para que ustedes lo copien y luego hacemos el segundo ejercicio. Chicos, ¿ya se está viendo mejor? Díganme si se está viendo mejor o sigue igual. Está igual.